Buenas noches, buenas noches con todos. Bueno, como ya lo dijo Mónica, en este momento vamos a ver las modificaciones y cómo podemos nosotros hacer uso del gasto de los gastos de impuestos que nos permiten a nosotros rebajarnos para el cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales, básicamente en este caso. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, anteriormente nosotros veíamos básicamente eh, que nosotros podíamos hacer uso de los gastos deducibles en función a lo que determinaba el artículo 10, numeral 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Pero en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico de Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de COVID-19, en este artículo 39, ¿qué es lo que determinó? Determinó que se elimine este numeral 16 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario, en el que determinaba que todas las personas naturales podrán deducirse hasta un 50% del total de los ingresos grabados sin que supere el 1.3 veces la fracción básica desgravada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos decía la normativa en ese tiempo? Que yo, si tenía unos $20,000 de ingresos, yo no podía exceder de $10,000 en gastos deducibles. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Igual son salud, vivienda, educación, vestimenta, educación, alimentación. Entonces me decía que yo no puedo exceder del 50% de mis ingresos grabados y que tampoco puedo superar el 1.3 veces de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de cada uno de esos años. Pero con esta ley, lo que dijo es, deróguese el numeral 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el que nos deja sin efecto esta parte. Pero sin embargo, tomemos en cuenta que en el artículo a continuación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, nos determina, vuelta que en el artículo 40 nos determina que todas las personas naturales gozarán de una rebaja de su impuesto a la renta causado por los gastos personales aplicados antes del crédito tributario, a lo que haya lugar dentro de o de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, aquí el momento que hace esta modificación en la ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, lo que hacen es cambiarnos la figura y ya no podemos utilizarnos antes hasta el 1.3 veces de la fracción básica desgravada, que dependiendo de eso era más o menos unos $14,000 en gastos deducibles, pero este momento ya nos entra el cálculo de otra forma, nos ponen unas fórmulas en función a la canasta básica y adicional, nos toma en cuenta que son todos los ingresos grabados y exentos. Mientras tanto que en la Ley de Régimen Tributario Interno, en el numeral 16, ahí nos determinaba básicamente que era sobre todos los ingresos grabables exclusivamente. Ahora con el cambio nos dice que tenemos que tomar todos los ingresos que nosotros percibimos, sean grabables o exentos. ¿Cuáles son los ingresos grabables? De acuerdo a la normativa tributaria, nos determina que son nuestros sueldos y salarios, son nuestras horas extras, son nuestras bonificaciones, son utilidades que perciba el trabajador. Y los ingresos exentos que no tomábamos en cuenta nosotros para el cálculo eran 13º, 14º, fondos de reserva. Pero toda esa figura ya cambió. Este momento nos dice la normativa que debemos considerar también sumando esos ingresos para ver si llegamos o no llegamos dentro de los ingresos que nos determina la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Tenemos que tomar en cuenta que también dentro de esta normativa, el Servicio de Rentas Internas emite emite la resolución número 7, donde en esa resolución número 7 determina ciertos aspectos generales. Y dentro de esos aspectos generales habla sobre cómo los empleadores deberán efectuar las retenciones en la fuente, habla sobre la base imponible, cómo se va a obtener esa base imponible y cómo vamos a nosotros a proceder a hacer la rebaja
de los gastos personales que determine la normativa tributaria. Entonces, como aspectos generales me dice que todos los empleadores deberán efectuar la retención en la fuente del impuesto a la renta a todos sus trabajadores. De acuerdo a lo que determina la normativa, dice, de forma mensual. Y estos deberán sumar todas las rentas gravables proyectadas dentro de todo el ejercicio fiscal y exentas para proceder a realizar el cálculo, de acuerdo a lo que determina la ley. Además, me dice que sobre esta base también se deberá aplicar la tabla que está determinada por la Ley de Régimen Tributario Interna para este año, que es de $11,300. Entonces, tenemos que considerar eso también nosotros. De acuerdo a lo que determina la ley, la resolución número 7, nos dice que debemos tomar en cuenta esta tabla del impuesto a la renta para las personas naturales. Y me dice que a todo este resultado, luego de haber hecho el cálculo, todo el cálculo general, dice que se procederá a hacer la retención de forma mensual y tomando en cuenta los límites que determina la ley. Y se procederá a hacer el cálculo. Entonces, en función a todo esto, a estos aspectos generales que determina la resolución 7 del Servicio de Rentas Internas para el cálculo de la nueva base imponible, digamos, o de los gastos deducibles, o del máximo de los gastos deducibles permitidos por la normativa, nos dice que estos son los aspectos generales que debe tomar en cuenta los empleadores. Tomemos en cuenta algo adicional también, que antes de que haya esta modificación, las personas que tenían que presentar el anexo de gastos personales eran las personas única y exclusivamente que superen el 50% de la base imponible desgravada de cada uno de los periodos. Entonces, si yo no superaba el 50% de la base imponible desgravada, de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 36, yo no estaba obligado a presentar el anexo de gastos personales, pero si yo superaba el 50% de la base desgravada, yo estaba obligado a presentar mi anexo de gastos personales. En este momento se eliminó eso. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que hagan uso de esta deducción especial, digámoslo así, tendrán la obligación de presentar su anexo de gastos personales, sin importar el monto. Ahora, claro que los montos se redujeron muchísimo, de $14,000 a un máximo de $1,070 más o menos, creo que está para este año, más o menos. Entonces, sí hubo una reducción drástica y claro, de acuerdo a esa proyección, muchas personas van a tener que proceder o van a ser objeto de retención del pago de impuesto a la renta. Acordémonos que esto es para las personas que están como trabajadores bajo relación de dependencia de una empresa, pero las personas que tengan libre ejercicio o una actividad libre de venta, de comercio, de profesión, de servicios, también podrán hacer uso de estos gastos personales. Igual, de igual forma, tomando en cuenta el cálculo, sino que ahí, en este caso, eso les servirá para la declaración que va a realizar a fin del año en curso, en este caso del año 2022, que se la va a realizar en el mes de marzo del 2023. Pero entonces todas las personas naturales podrán hacer uso de esta deducción especial. Pero a los trabajadores que están bajo relación de dependencia, la empresa procederá a hacerles la retención que efectúa de forma mensual. Entonces, como ya les hablamos de los aspectos generales, esto es sobre la base imponible, se aplicará la tarifa contenida en la tabla del impuesto a la renta de las personas naturales. Y a los resultados obtenidos se restará la rebaja por la proyección de gastos personales. Esto es, como les decía, toda la proyección de gastos personales que nosotros hagamos, eso vamos a poder utilizarnos para disminuir en algo el pago del impuesto a la renta. De acuerdo a lo que determina la normativa, dice que todo va a depender de lo que es en función a la fracción básica desgravada, que en este caso son los $11,310. Y al momento que pasemos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver en qué punto le utilizamos y cómo le utilizamos esta fracción básica que está aquí. Esta fórmula, de acuerdo a lo que determina
la resolución 7 y en la ley de régimen tributario, en la ley post pandemia, determina que para efectos el del monto de la rebaja, el empleador deberá considerar que el monto a aplicar va a variar dependiendo de los ingresos brutos anuales. Ingresos brutos anuales, lo que determina la normativa es ingresos exentos e ingresos gravables. Entonces, me dice que los que superen o no del 2.13% de las fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para eso es lo que estaba aquí la tablita. Entonces, vamos a tener que multiplicar por el 2.13% de la fracción básica desgravada para proceder a lo que es el cálculo, una parte del cálculo en este caso. ¿Qué es lo que me da aquí? Dos fórmulas me da, de acuerdo a lo que determina la resolución 7, me da dos fórmulas para el cálculo. La una fórmula, o digamos que es la misma fórmula, pero el porcentaje es el que difiere en este caso. Me dice que si la renta bruta anual excede el 2.13% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, el monto máximo de la rebaja por los gastos personales será el que resulte de aplicar esta fórmula por el 20%. Y además me dice también que si la fracción básica anual es inferior al 2.13 de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, dice será por el 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos más ingresos, vamos a tener menor gasto deducible de lo que es los gastos generales determinados por la normativa. Y si nosotros tenemos menores ingresos, vamos a tener un mayor gasto deducible de lo que es los gastos personales que determina la normativa. Entonces, bajo ese criterio, ¿sí?, nosotros vamos a ver qué es lo que nos dice la resolución del Servicio de Rentas Internas para tener mucho más claro esto. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Me dice que para hacer el cálculo general de todo lo que determina la normativa, me dice que nosotros debemos tomar en cuenta la canasta básica familiar al mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior, al cual que corresponde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál fue la canasta básica con la que cerramos al 31 de diciembre del 2021 y en función a esa canasta básica que la cerramos al 31 de diciembre del 2021, vamos a proceder a utilizar para poder hacer nuestro cálculo. Entonces aquí nosotros necesitamos una información adicional. Antes, como lo calculábamos, simplemente eran nuestros ingresos, nuestros gastos deducibles de salud, vivienda, vestimenta, educación, turismo. Entonces, ahora no, ahora me dice también tengo que considerar cuál es la canasta básica y esa multiplicarla por 7. También me dice en esta resolución que sin perjuicio de la normativa el contribuyente podrá hacer, dice, hacer una reliquidación, en este caso del impuesto a la renta o su nuevo cálculo, si considerando el valor de la canasta básica vigente al mes de diciembre del ejercicio fiscal en el cual corresponden sus ingresos. ¿Qué quiere decir? Que al 31 de diciembre del 2022 podré hacer uso si hubo una variación de la canasta básica en más, porque eso ya me da, el Servicio de Rentas Internas me deja abierta la puerta, que yo puedo hacer un reajuste en este caso para ver si puedo utilizar un poco más de gastos deducibles. Entonces, de acuerdo a lo que determina la resolución 7, dice que para efectos de determinar el monto de la rebaja, el empleador deberá considerar que el monto a aplicar va a variar dependiendo de los ingresos brutos anuales del trabajador, si superan o no el 2.13% de la fracción básica. Si superan, voy a utilizar menos gastos deducibles y si no superan, voy a utilizar un poco más de gastos deducibles. Entonces, donde me dice, en esta resolución también me dice los significados de cada uno de estos valores. Me dice que el R es la rebaja de los gastos personales que va a
salir de dónde? Del valor L, que es el valor que resulte menor entre los gastos personales proyectados del periodo fiscal anual y el valor de la canasta básica familiar multiplicado por 7. ¿Qué quiere decir aquí? Que yo tengo que primero sacar un cálculo donde tengo que ver primero cuál es mi proyección de gastos personales del periodo y compararlos con el valor de la canasta básica multiplicada por 7. Y de estos dos va a salir el menor. Voy a utilizar, o si son mis gastos personales menores, o si la canasta básica multiplicada por 7 es menor. Cualquiera de los dos que salga, voy a tener que utilizar el menor que resulte de los dos para realizar mi multiplicación. Entonces, ahí voy a multiplicar, si de todos los gastos personales que yo saque, voy a tener que multiplicarle por el 20% o por el 10%. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un monto mayor a los 7 salarios, a las 7 canastas básicas familiares del periodo, voy a tener que utilizar menos gastos que los que tienen menos que la canasta básica. Entonces, con este vamos a compartir otra pantallita. ¿Y dónde podemos verla aquí? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver cuáles son nuestros ingresos. Tenemos cuáles son nuestros ingresos gravables, cuáles son nuestros ingresos exentos. Entonces, como yo ya les decía, dentro de lo que determina todos nuestros ingresos gravables bajo relación de dependencia, se encuentran los sueldos y salarios, sueldos o salarios, horas extras, comisiones, bonos y otros. Dentro de estos otros está utilidades, las utilidades que perciban los trabajadores por su labor que realizan en la empresa también es una parte gravable y eso también se tiene que sumar a lo que son estos ingresos proyectados. Y dentro de los ingresos exentos tenemos vuelta a lo que es el 13º, lo que es el 14º, fondos de reserva y si aparte encontramos otros. Entonces, para realizar el ejemplo que nosotros lo tenemos, que se lo planteó, pusimos un sueldo de $1,500 mensuales, que esto multiplicado por 12 me da los $18,000. El 13º sueldo, asumiendo que esta persona ya ha trabajado más de un periodo y el cálculo es completo, va a recibir $1,500. El 14º igual va a recibir completo y los fondos de reserva, lo que determina que ya ha trabajado más de un periodo. Entonces, nuestros ingresos brutos, de acuerdo a lo que determina la normativa, dice que nosotros tenemos que calcular en función a lo que son nuestros ingresos brutos. Y nuestros ingresos brutos es la suma de los ingresos gravables más el total de nuestros ingresos exentos, que me da un valor de 21,424,40. Eso es lo que nosotros tenemos en este ejercicio. Vamos a tomar en cuenta los gastos personales. Entonces aquí tenemos lo que es vivienda, podemos utilizar lo que es el arriendo, el interés por préstamo hipotecario y los impuestos prediales y servicios básicos. Tomando en cuenta que siempre y cuando la casa esté siendo habitada por esta persona, porque si esta casa ya es objeto de ingreso por arrendamiento, ya solo tendré que considerar la parte proporcional de los intereses de la parte total de la casa. Si toda la casa está siendo arrendada, yo no podré utilizar estos intereses por préstamo hipotecario. Matrículas en educación y arte, matrículas y pensión, útiles y textos escolares, educación para personas discapacitadas, cuidado infantil y arte y cultura. Esto es lo que está considerado dentro de lo que es educación. Lo que es salud, honorarios profesionales de un doctor, un médico, servicios de salud, medicinas y otros, medicinas prepagadas, son todos los seguros de medicina prepagada que se tiene, y el deducible del seguro. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un seguro de medicina prepagada no le cubre todo. Entonces lo que no está dentro de lo que es el seguro,
ponerlo. Y lo que es vestimenta, todo lo que es ropa. Alimentación, tenemos todo lo que son nuestras compras de víveres, pensiones alimenticias, lo que son restaurantes. Turismo, tenemos lo que son alimentos, alojamiento y movilización. Tomemos en cuenta que estas deducciones son única y exclusivamente para lo que es turismo nacional. Y además lo que me determina la normativa me dice que estos hoteles donde yo estoy ocupando o los restaurantes tienen que estar calificados por el Ministerio de Turismo. Entonces, poniéndole a un ejemplo, como le estamos poniendo el ejemplo, en este caso son 6,000. Si yo considero, de acuerdo a lo que determina la normativa anterior, si yo considero esto, yo podía deducirme $6,000 de mis $18,000 de ingresos. No tomaba en cuenta yo estos $3,400. Eso era anteriormente. Entonces yo llegaba a los $12,000 y no había ningún problema. Pero aquí en este caso, ya bajo la nueva normativa, vamos a lo que me dice. Me dice ahora sí, la rebaja de los gastos personales. Me dice que yo tengo que tomar en cuenta, dice, ¿cuál es la fracción básica desgravada, exenta de acuerdo a lo que determina la tabla del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas? Sabemos que es los 11,310. Eso me dice en la normativa, me dice que le multiplique por el 2.13, que me da 24,930. Eso es la primera parte. Vamos a calcular la renta bruta anual, que es lo que ya nosotros teníamos de la primera lámina. Entonces, la renta bruta anual, ¿qué es lo que está considerado? Los $18,000 de los ingresos gravables más los ingresos exentos. Son los 21,424,40. Entonces, ahora vamos a tener que seleccionar cuál de las dos fórmulas para nosotros es la que tenemos que utilizar. Me dice, la renta bruta anual, 21,424. Y la renta bruta no. Y la fracción básica exenta multiplicada por el 2.13 me da 24,090. Me dice que tengo que utilizar la menor de las dos. En este caso, la menor de las dos es mi renta bruta anual. Y de acuerdo a lo que determina la fórmula, me dice que la renta bruta anual, ¿sí?, yo puedo utilizar el 20% de mi gasto deducible. Entonces, tengo mis gastos, mi proyección de gastos, y ahora vamos al paso 4, digamos así. Seleccionamos el valor de L. ¿Qué es lo que me decía la resolución, el valor de L? Que era, ¿cuál de las dos podemos utilizar siendo la menor? Entonces tengo mi proyección de gastos personales, que son los $6,000, y 7 veces la canasta básica familiar, determinada el 31 de diciembre del año anterior. En este caso yo le tomé con 719.65%. 719.65. Entonces eso le tomé en cuenta para sacar la canasta básica familiar, que me da los 5,037,55. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi L es la selección de los dos valores. ¿Cuál de los dos es menor? Entonces, el menor, por lo general va a ser la canasta básica, va a ser, digamos, en un 95% siempre va a ser menor. Y ya tenemos nuestros datos para el cálculo. Entonces, ¿sabemos cuál es mi L? Es mi canasta básica multiplicada por 7 veces, por el 20%. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que de estos 5,037,55 máximo yo podía utilizar, porque eso me dice la resolución 7, yo de eso máximo que puedo utilizar, solo puedo utilizar el 20%. El 20% de este valor es 1,007,51. ¿Qué quiere decir? Que yo a estos ingresos de los $18,000, luego de restarme el 9.45%,
0.045%, yo ya solo me puedo restar los $1,000 de acá y con eso procedo a hacer el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, si yo le pongo mi rebaja, que son este valor, entonces, si yo le pongo este valor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar esto más esto y estos $18,000 le voy a restar el valor. Quiere decir que yo tengo que irme a la tablita del impuesto a la renta y calcular el pago de impuesto a la renta, tomando en cuenta que es 11,310 mi base imponible y procederé a hacer el cálculo. En función a eso, a ese cálculo que yo lo hago, me va a salir el valor que yo tengo que pagar. Entonces, si nos vamos a la tablita que está determinada aquí, que le tenemos determinada aquí, me dice que yo, si estoy de 11,310 a 14,410, simplemente el 5% de diferencia. Pero si yo supero los 14,000 y nosotros, como ya vimos, tenemos 15,291, tengo ya que proceder a hacer el cálculo en función a esto. ¿Qué quiere decir? Que yo ya voy a tener que pagar 155%, $155 por haber llegado a la fracción básica exenta, más el 10%. Entonces, vamos a hacerle en el Excel. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir el. Entonces me dice que yo de aquí voy a pagar el 10% en función a lo que determina la tabla. Entonces, de la diferencia de esto menos esto, yo voy a sacar el 10% por esto. Y a esto le sumo $155. Entonces, eso quedaría de acuerdo a lo que determina la normativa y el valor de retención sería 243,16 y esto sería dividido para 12. ¿Qué quiere decir? En este caso, que la persona va a ser objeto de $20 de retención, va a ser un objeto de $20 con 26 centavos mensuales. Y con eso va a cubrir lo que determina el pago de su impuesto a la renta. Mientras tanto, que si fuera al revés, digamos que supero lo que determina la base imponible, que supero yo los 24,090 con mis ingresos brutos, yo solo voy a poder hacer uso del 10% de este valor. ¿Qué querría decir? Que yo solo voy a poder utilizar el 50% de esto. Voy a poder utilizar 503,75 como gastos deducibles personales. Tomando en cuenta que todas las personas que utilicemos como gastos personales, lo que es salud, vivienda, vestimenta, educación, estamos en la obligación de presentar el anexo de gastos personales. Muchas gracias. No sé, preguntas, inquietudes.
Tengo una pregunta pequeñita, Franklin. Dice, mencionó usted otros ingresos exentos. ¿Qué se podrían considerar como esos otros ingresos exentos? Bueno, de acuerdo a lo que determina la normativa, eh, si no está considerado dentro de lo que es digamos, cuando una persona sale de comisiones y le dan las comisiones. Esos son otros ingresos exentos para el trabajador, de acuerdo a lo que determina la normativa. De acuerdo. Dice, ¿hasta cuándo se deben presentar el anexo de gastos personales? De acuerdo a lo que determina la normativa, esto tiene que ser hasta el 31 de enero de cada año. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que determina la circular 7, dice que esto deberá ser calculado para 12 meses. En este caso, acordémonos que antes de que entre estos cambios, me decía que yo tenía que presentar un formulario de gastos personales hasta el 31 de enero del año en curso y otro formulario de gastos personales hasta el mes de octubre, con la finalidad de ajustar si existe o no existe retención. Pero en este caso ya no, ya queda, de acuerdo a lo que determina la normativa, se determina que tiene que ser mensual. Entonces tiene que presentarse hasta el 31 de enero máximo. Ya. Una última dice, en cuanto a los gastos deducibles, se mantienen los mismos rubros. Usted mencionó los décimos. En definitiva, ¿cuáles serían todos estos gastos deducibles, por favor? No, a ver, los décimos, 13º, 14º y fondos de reserva son ingresos exentos. Son ingresos que no forman parte del cálculo del impuesto a la renta. Lo que forman estos ingresos exentos forman el cálculo para realizar la proyección de gastos personales y saber cuál va a ser mi monto máximo a deducirme. Porque de acuerdo a lo que me determina la normativa, me dice que tengo que tomar en cuenta para realizar el cálculo todos mis ingresos gravables y todos mis ingresos exentos. Entonces, 13º, 14º y fondos de reserva son ingresos exentos. No nos confundamos. Simplemente que el cálculo que nos determina la normativa nos dice que tenemos que tomar en cuenta estos ingresos también para saber cuáles son nuestros ingresos brutos al año. Entonces, por ejemplo, una persona dice, yo gano $18,000, pero en realidad no gana $18,000. ¿Por qué? Porque con los décimos todo eso gana $21,000. Pero para el pago del impuesto a la renta solo se toma en cuenta los ingresos gravables, que serían los $18,000. Los gastos deducibles se mantienen, los mismos gastos deducibles se mantienen, siguen siendo los mismos. La diferencia es que ya no puedo utilizarme hasta $14,000, dependiendo de la fracción básica exenta, que era el 1.3 de la fracción básica exenta, ya no puedo utilizar. Entonces, en este momento, lo que yo puedo utilizar simplemente es en función a la fórmula que ya vimos, o el 20% o el 10%, dependiendo del monto de mis ingresos. ¿Cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos personales deducibles de acuerdo a lo que determina la normativa? Salud, vivienda, educación, vestimenta, turismo. Entonces, esos son los valores que vamos a poder compensar. Tomemos en cuenta que, de acuerdo a lo que determina la resolución, estos son para los gastos personales dentro del territorio nacional. Todos los gastos personales que están de lo que es en las Islas Galápagos, eso es un porcentaje adicional. Ellos tienen un descuento adicional al que estamos determinando. Y eso también podemos verlo nosotros si en la resolución que nos da el Servicio de Rentas Internas, que para la provincia de Galápagos se va a tomar en cuenta, dice la rebaja del cálculo, se tomará en cuenta de forma diferenciada, aplicable al impuesto a la renta para el régimen especial de la provincia de Galápagos. Entonces me dice que los valores del I 7 veces de la canasta básica y el 2.13 de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta señalados en la ley deberán multiplicar por el índice de precios al consumidor especial de Galápagos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 2.3, las 7 veces de la canasta familiar y el 2.13 se van a multiplicar por el índice de precios al consumidor que está determinado en la provincia de Galápagos y por tanto este valor va a subir. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Sí, hay una, pero bueno, creo que es general. Dice cómo puedo ver toda esta información.
Bueno, les recordamos que toda la información de la exposición que acaban de ver ustedes va a ser subida al sistema y la pueden encontrar tanto el video que en este momento se ha generado